Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Ya, le voy a, Buenas tardes, ingeniero. Ya, permítanme un momentito, ya. Un momentito, jóvenes. Vayan entrando. Permítanme un momentito. Permítanme un momento. A ver. Permítanme un momentito. A ver. Permítanme un momentito. Ya le había enviado yo el trabajo práctico de trabajo mecánico, ¿sí? ¿Ya lo bajaron del Moodle? Sí, hoy en la mañana. Perfecto. Sí, ingeniero. Ya son 4 problemitas. Vamos a hacer uno de ellos, ¿ya? Entonces estoy aquí bajando también yo acá para trabajar sobre eso. Ya, lo tengo aquí entonces. Lo voy a guardar. Como problema del resorte. Ya. Ya, entonces ahora voy a... Ahora sí, vuelvo a entrar al Zoom. Y voy a compartir pantalla, jóvenes, para que comencemos a resolver de una vez el problema. Un problema relativamente largo. Entonces, vamos a comenzar. Bien, no sé si ven, si se ve, jóvenes, la hoja de trabajo práctico. Se ve bien. Sí, se ve, ingeniero. Sí, se ve, ingeniero. Perfecto. Entonces, ya lo tengo acá. Voy a aumentar un poco el tamaño para que se vea en el Zoom. Voy a aumentar el tamaño acá para que en la grabación se vea. 160. Ya está el tamaño aumentado. Y ahora sí podemos empezar. Ya, vamos a hacer entonces este problema de acá. El problema número 2. Este lo mandamos al diablo. Ya, y le brincamos a este. Ya. Este problema dice así. Un cilindro contiene 10 litros de agua con una calidad del 10%, la temperatura 100 grados Celsius. Ya. Detrás del pistón se tiene un resorte que inicialmente no ejerce
ninguna fuerza sobre el émbolo. Inicialmente está totalmente extendido. Ya, se calienta el agua muy lentamente y el émbolo se desplaza 30 centímetros. La fuerza ejercida por el resorte es proporcional a su desplazamiento. Bien, entonces, ya. Y da como dato esto de acá. ¿Ya? Entonces, vamos dándole solución. Aquí le pongo solución. Voy a aclarar esto. Ya. Solución. Ya. Bien. Para empezar, entonces, copio este mismo dibujito porque en base a esto voy a ir colocando los diferentes estados termodinámicos. Ya. Lo copio ahí abajo. Y ahora vamos anotando el estado termodinámico inicial. Y esto lo hacemos según la lectura. Un cilindro tiene 10 litros de agua con una calidad del 10%. Entonces hay que ir anotando acá esas variables. Aquí tenemos entonces las variables del estado inicial. Bueno, lo vamos a colocar aquí abajo a otra hoja porque no va a entrar. Ya. Aquí vamos insertando 3 variables. Vayan sacando su tabla, jóvenes. Vamos a completar información con tabla. Tenemos por un lado esto. Ya, luego vamos a tener otra variable intensiva. Son 3 variables intensivas que vamos a ir anotando. Este es para una. Este es para la otra. Y para la última. Para la última variable intensiva. Ya. Entonces vamos de lectura. 10 litros de agua. Calidad 10%. Volumen inicial. $10 litros. Podemos poner una L nomás, pero voy a poner litros, ya no pasa nada, sabemos que son litros. 10 litros. Lo que pasa es que si le pongo nomás la L, como se debe poner, se ve como si fueran 101, digamos, ¿ya? Entonces lo vamos a dejar así. La calidad inicial vale, según el enunciado, 10%, 0,10. Y a ver qué más da como dato. Otra variable intensiva, 100 grados Celsius. Ya, podríamos cambiarlo, ¿no? Cambiémoslo a esta temperatura. Vamos a cambiar, ¿listo? Por estrategia, una temperatura que haya en tabla. Porque en el práctico va a estar con 100, entonces para que ustedes trabajen con 100, pues no. 121. Y esto que sea 121, estoy cambiando por estrategia, porque como este es un problema del práctico, entonces para que ustedes hagan el práctico, está a 100. Aquí que esté a 121, por estrategia, ¿ya? Entonces le he cambiado la temperatura así sobre la marcha. Para que sea un problema distinto al del práctico. Temperatura, entonces, 121 grados. 121 grados Celsius. Ese es el estado inicial. Ya, entonces, ya, sigamos leyendo, pues, ¿no? Después completamos la información contable. Después dice, detrás del pistón se tiene un resorte que inicialmente no ejerce ninguna fuerza sobre el émbolo. Inicialmente está totalmente extendido.
Se calienta el agua muy lentamente y el émbolo se desplaza 30 centímetros. Ya, entonces este es el estado inicial, ¿sí? Ya, vamos a tener que hacer lo siguiente. Que esto se desplace 30 centímetros. O sea, esto, por ejemplo, es un dibujito. Este es parte del problema. Aquí hay un dato adicional, por ejemplo, la longitud inicial es un dato. Ya, entonces vamos a tener que, para el estado 2, hacer que el pistón se eleve 30 centímetros. Ya, a ver, voy a tratar de copiar todo esto. Como tenemos acá 20.000 hojas de Word, no hay drama, digamos. Aquí le voy a hacer el estado termodinámico 2. Ya. Se calienta muy lentamente el agua, dice, y el émbolo se desplaza 30 centímetros. Entonces, a ver si puedo elevarlo. A ver, aquí está todo. Está 1 por 1. Ya. Bien, voy a hacer lo siguiente entonces, por estrategia. Vamos a hacer lo siguiente. Este resorte tiene que estar apretado. Ya lo vamos a apretar ahorita. Ya, entonces lo vamos a apretar. Este es dibujo del estado 2, digamos, ¿no es? Está apretado y el pistón se ha elevado 30 centímetros. Va a estar ahí, digamos. Y claro que seguirá actuando la presión ambiente. Va a seguir actuando la presión ambiente. Y bueno, a ver, un poquito bajémoslo, parece que está muy arriba. Ahí, digamos, ya. Y todo lo bajamos un poquito ahí. Esta presión ambiente que baje también hasta ahí. Entonces. Ingeniero. Sí, dígame. ¿Escuchó? Sí. Ya. Unos compañeros quieren entrar. Sí, ya me di cuenta. Ya a la clase, están esperando. Sí, ya los admití. Ya, ok. Gracias, gracias por el dato. Ya, entonces acá, lo voy a subir un poquito más arriba. Ya. Y acá voy a indicar que el pistón se ha elevado. Se ha elevado en 30 centímetros. Ya vamos anotando entonces ese dato. 30 centímetros. Ya. Entonces estos 30 lo pongo acá. O si quieren, le voy a llamar, para diferenciar de la calidad, le voy a poner más X, sin ningún subíndice. Si tiene subíndice 1, calidad 1. Si tiene subíndice 2, calidad 2. Como no tiene subíndice, X más de desplazamiento. ¿Ya? Entonces, todo hacer lo que se desplaza, el pistón, digamos, ¿no? Y al final, el límite del sistema también va a aumentar. Por lo tanto, habrá pues trabajo mecánico, porque hay un cierto desplazamiento. Y esta va a ser la presión final. Ya. Entonces, este es el estado final, ¿no? Se calienta muy lentamente el agua hasta que la presión, o hasta que el émbolo se desplaza 30 centímetros. Aquí me falta, ¿no? Centímetros. Ya está. Claro, entonces la presión final ya no va a ser 1,033, será otro valor. No sabemos cuánto, vamos a averiguar, que es una de las preguntas, digamos, ¿no? La presión final, no sabemos cuánto. Bien, entonces, a ver, aquí hay uno que quiere entrar en los dos, lo voy a admitir ya. Ya está admitido. Sigamos con la lectura, estamos ya avanzando. Decíamos entonces que se calienta muy lentamente, el émbolo se desplaza 30 centímetros. La fuerza ejercida por el resorte es proporcional a su desplazamiento
y la constante K de resorte es 9,7. Entonces, esta es una información importante. Lo voy a copiar. Ya. Ese es el estado inicial. Ya. Y aquí voy a colocar el estado final. Este va a ser el estado final. Estado final. Ya, pero si ustedes observan, en el estado final no hay, solamente hay la K, la constante K de resorte, pero después no me da ninguna variable intensiva, no me da presión, no me da temperatura, ya, solo tengo esto. Y claro, el estado final yo sé que es este, ya. A ver, ¿qué más pide el problema? ¿Qué más dice? Ya, pide la presión final, pide el trabajo y pide las gráficas. Ya. Entonces ya está, ese es el primer paso, extractar toda la información del enunciado. Ahora el segundo paso, completar información con tabla. Entonces entren a tabla con 121 y díctenme cuánto vale la presión 1 que va a ser igual a la presión de saturación. ¿Ya? Entonces quiero anotando esa información acá. 2,097. Ya, un ratingo, ya, espéreme, saque toda la información. Ahorita me va a dictar todo. Me va a dictar la presión y saturación, me va a dictar el VL, el V sub B, ya. Bien, entonces ahora dícteme. La presión, Ya, la P. 2,097. Ya, espérenme un ratito, voy a anotar acá algo más. Pasa que la presión inicial es igual a la P sub S. Entonces esto me va a servir, lo pongo acá. Ya, vamos notando. La presión de saturación. Eso es igual, no, pongámosle presión 1 primero. Presión 1. Eso es igual a la presión de saturación. ¿Ya? Y eso vale, ¿cuánto? Dígame, 2,097. Ya, vamos anotando sus unidades. Entonces, anotamos las unidades de la presión. Ya. Bien, estos son kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Ya. Dígame cuánto vale el volumen específico del líquido primero. 0,001061. 1061. Ya. Ahora dícteme usted el volumen específico del vapor. 0,863. 0,863. Ya. Claro, por si acaso estas unidades deben estar en metros cúbicos por kilogramo. Sobre kilogramo, ¿no? Entonces vamos anotando acá. Ya está. Toda esta información está en metros cúbicos sobre kilogramo. Vamos a colocar solamente uno para las dos, ¿listo? Ya. Metros cúbicos sobre kilogramo. Ya está. Los dos volúmenes específicos. Entonces ya está, digamos, completado la información con tabla. Ya, esperen un ratito. Voy a mover un poquito más a este lado para poder poner unos paréntesis, que cuando yo te lo imprima, salga la impresión. No se me vaya a un lado. ¿Ya? Un poquito más lo voy a crear. Ya. Entonces quiere decir que hemos sacado todos estos datos se han sacado
¿ya? A la temperatura de 121 grados. Ya está. Lo voy a guardar porque a veces uno aprieta una tecla y todo el trabajo se va al diablo. Trabajo de 2 horas enteras. Ya está guardado. Entonces ya está completado el estado 1. Inclusive ya podemos calcular, por ejemplo, el volumen específico, ¿no? Porque ya este es el tercer problema, o cuarto, creo. Entonces calculamos directamente el volumen específico, ¿sí? Y así completamos todas nuestras variables intensivas. Inclusive podríamos hallar la masa más, porque tenemos ya el volumen total. Claro que sí. A ver, completemos una vez. Teníamos una expresión que dice que el volumen específico es igual a... Entonces, vamos anotando acá. El volumen específico es igual a la calidad por volumen específico del vapor, ya, más 1 menos la calidad por volumen específico del líquido. Ya, entonces volumen, vayan calculando con esta fórmula el volumen específico inicial. Volumen específico del líquido. 0, ya. Ups, un ratito. Un ratito. Ahora sí. ¿Cuánto sale el volumen específico inicial? 0,087. 0, 0,872549. se escucha con un eco así. 0, 0, 0, 0, 8, 8, 8. O sea, a ver, ¿qué dice su compañero? 0,08, ingeniero, al menos un 0 ahí. Ah, ya. Menos un 0. Lo que pasa es que el eco, Sí, digamos. menos un 0. Ya, 0,08, ¿qué más? 87, 25, 49. A ver, voy a borrar esto encima. Me parece que está mal esto acá, ¿no? 0,08, dígame ahora. 87, o sea, O sea, 7 ahí falta. Ah, falta 7. 7. ¿Qué más? 25, 49. 25, 49. 49. ¿Está bien así? Exactamente. Perfecto. Ya. Bien, ahora podemos calcular con esto. Ya tenemos todas las variables intensivas. Nos falta una variable extensiva, que es la masa. Se sabe que el volumen específico 1, ¿ya? Esto es igual al volumen total sobre la masa. ¿Sí, no? Vamos entonces utilizando la definición de volumen específico. Se sabe que esto es igual a la volumen total inicial, obviamente, dividido entre la masa inicial. Y de acá se despeja la masa. Podríamos decir entonces que la masa es igual al volumen específico multiplicado. A ver, ¿cómo es la cosa? No, volumen total. Dividido sobre el volumen específico, ingeniero. ¿Perdón? Volumen total dividido con el volumen Ya. específico. Ok, espérame un ratito. Voy a poner el símbolo de división. Auringa. No se me adelante. Ya. Entonces acá hubo un pequeño error. Un ratito. Un ratito, jóvenes. Ya. Ahora sí. Despejando. Necesito acá la línea divisoria. Ahora sí. Entonces sería... Voy a poner de una vez acá. Mejor lo hago. Bien, entonces acá sería, ¿no? Volumen total inicial sobre
volumen específico inicial. Ahora sí, no, despejando la masa. Ahora, conocemos el volumen total. El volumen total, ¿cuántos litros es? ¿Se acuerdan? 1000. 10 litros. No es, a ver, eso no es 1000, no es 1000 ni cantando. 10 litros. 10 litros. 10 litros. Entonces acá colocamos 10 litros. La conversión. Claro, ahorita lo vamos a convertir. Y el volumen específico vale 0,0087 25 49. Ya, entonces, aquí están las unidades. Claro, hay que hacer unas conversiones. Acá decimos por otra línea divisoria. Ya, decimos lo siguiente. 1000 litros o 1000 litros equivale a ¿cuánto? 1 metro cúbico. Acá colocamos. Aquí está, 1 metro cúbico. Entonces, litros con litros se simplifica. ¿Ya? En realidad yo debía poner solamente L nomás así. Voy a poner L nomás, listo, porque se abrevia las unidades físicas, ¿ya? 10 litros. Entonces, litro con litro se simplifica. Metro cúbico también. Multiplicando extremos con extremos, medios con medios, los kilos sube al numerador. Calculen, ¿cuánto sale? Sale 0,1146. Ya. 11,46. 06 0,1146, ¿qué más? 06 74 4, 74, ingeniero. así 41. 31. 41. ¿Así? 41. 41. Así. Ingeniero, menos ese, sí, está bien así, pero menos ese 4 que está entre medio el 6 y el 7. Ahí, digamos. Exacto. Perfecto. Así, exacto, ingeniero. Bien, ya está entonces la masa del sistema. Ya está Un 4 más. ¿Cómo? Ingeniero. Falta Falta un 4. Un 4 más al lado del 4. Es 74-41. 74-41. 74-41. ¿Dónde falta un 4? Al lado del 4. Ahí, digamos. Sí, ingeniero. Perfecto. Ya tenemos completado, tenemos la masa, tenemos el volumen, ya tenemos las dos variables extensivas. Tenemos la temperatura, tenemos la presión y el volumen específico. Tenemos 3 variables intensivas. El estado inicial está completamente definido. Bien, pero en el estado termodinámico final no tenemos, prácticamente tenemos solo la constante Cauchy resorte. No hay nada más. Entonces, no hay nada que completar. Ya, entonces ya está el segundo paso. Ahora el tercer paso es la elección del sistema. En este caso ya aquí está con el contrato segmentado. Ese es el límite del sistema. Que inicialmente está ahí, digamos, pero en el estado final aumenta, ¿sí? Es más grande, miren. Es más grande, aumenta la longitud 30 centímetros. Ya, vamos anotando las características del sistema. Entonces ya tenemos aquí completado el estado 1. El estado 2 no se puede hacer nada. Características. Características del sistema. Ya. Ya, entonces, porque no sea negro, que sea más así. Se puede decir que este es un sistema cerrado. Ya, si el sistema es cerrado, ¿qué es constante? La masa constante. Sistema cerrado. Bueno, voy a poner más abajo la característica. Característica del sistema. Sistema cerrado. Masa igual a constante. Ahora voy a abreviar ya, constante. ¿Cómo es el volumen? El volumen
no es constante, el volumen es variable. Ya, entonces voy a poner es diferente. Volumen 1, volumen no es constante. Eso implica que el volumen 1 es diferente del volumen 2. Vamos entonces anotando. Ya, podemos afirmar que el volumen inicial es distinto, es diferente del volumen final. Ya, pero aquí, como la masa es constante, aquí yo puedo afirmar lo siguiente, que la masa, bueno, ya lo puse aquí arriba, ¿no? Pero aquí lo voy a colocar de nuevo, porque el sistema es cerrado. Entonces aquí voy a anotar masa constante. Entonces, puedo afirmar que la masa inicial es igual a la masa final. Y cambio este signo de diferente, le pongo que es igual. Ya está. Como la masa es constante y el volumen es diferente, eso implica que los volúmenes específicos también son diferentes. Entonces aquí vamos a colocar volumen específico. Ya voy a copiar ese volumen específico de allá arriba, porque lo veo que es mejor para no confundir con el volumen total. Ya, aquí lo coloco. Ahora sí. Entonces esto me va a servir acá. Volúmenes específicos diferentes. Ya. Se observa como hay desplazamiento 30 centímetros, podemos asegurar que en el sistema existe trabajo mecánico. Entonces, ¿dónde está el existe? Existe trabajo mecánico y es positivo. Es justamente una de las preguntas. En este problema existe transferencia de calor, porque se calienta muy lentamente, dice el problema. Bien, estas son entonces las características del sistema. Ese sería entonces el cuarto paso. Ya está. El quinto paso es resolver el problema aplicando fórmulas, principios, ecuaciones y todo lo demás. Bien, entonces la primera pregunta, ¿cuál era? Decía, determine la presión final. Entonces, copiamos esta primera pregunta y lo resolvemos. Ya. ¿Dónde está? Aquí. La presión final será. Respondemos la pregunta de una vez. La presión final será. Ya, tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre aquí en este sistema de acá. ¿Ya? A ver, vamos más arriba. Este es el sistema original, ¿ya? La presión, habíamos visto, ya como le hemos cambiado el problema a 121, entonces el problema lo habíamos cambiado a temperatura, ¿no? Ya, dísteme cuánto era la presión de saturación, que era la presión 1, tenemos que colocar ese valor acá. 2.097. Perfecto. Ya, como repito, como hemos cambiado la temperatura, entonces la presión inicial es otra. Ya. Bien, estamos hasta ahí. Ahora, aquí está actuando la presión atmosférica, ¿vale? 1,033. El problema dice
que el resorte está totalmente extendido. Dice, mire, fíjense. La fuerza ejercida por el resorte es proporcional a su desplazamiento. Ya. Aquí está. Se tiene un resorte que inicialmente no ejerce ninguna fuerza sobre el émbolo. Inicialmente está totalmente extendido. O sea que en el estado inicial este resorte no está presionando sobre el sistema, pero esto está a 2,097. Y aquí la presión ambiente vale 1,033 y estaría en desequilibrio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que hay que tomar en cuenta la presión del pistón. ¿Ya? Habrá que tomar en cuenta, repito, la presión del pistón. Entonces, voy a anotar acá otro valor de la presión. Con color verde lo voy a poner. Esta sería la presión. Voy a aumentar el grosor para que se vea, digamos. Esta sería entonces la presión del émbolo o pistón. Ya, vamos anotando acá. Esta es la presión del... Vayan calculando cuánto vale la presión del émbolo o pistón. 1,064. Ya, espera un momentito, voy a anotar acá. Émbolo. Esta sería entonces la presión del émbolo. ¿Cuánto dicen? ¿1, o cuánto es? 0, 1,064. 1,064. Ya, entonces vamos anotando acá. Un ratito. Ya. Bien, entonces acá sería 1,060. ¿Cómo han sacado eso? La diferencia, ¿no? 2,097 menos 1,033. Bien. Ya, esto es centímetros cuadrados. Esto es el estado inicial que está en equilibrio, ¿ya? Está quieto ahí, digamos, el sistema, ¿ya? Pero eso en el estado inicial. En el estado final, ya entra, digamos, a ver, pucha, lo modifiqué en el problema, ¿no? Esta modificación era aquí, digamos. Ya, entonces voy a hacer lo siguiente. Lo que pasa es que este es el dibujo original, digamos, no tiene por qué variar. Ya esto lo llevamos allá abajo. Ya. Esta presión sí está bien. Esto lo copio. Me va a servir, digamos. Ya. Y esto lo borro. Bien. Este es el dibujo original, no hay que moverlo al original. Ahora sí, el estado inicial, aquí sí. Está actuando la presión del émbolo. Esto lo había modificado, ¿no? Lo pongo como estaba nomás, en azul. Este relleno. Ya, lo dejo tal cual. Ahora sí me bajo acá. Esto, el pistón. Ya. A ver, entonces aquí vamos a notar la presión del émbolo. Que vale ese valor. Ahora sí. Este es el estado inicial, ¿no? Está actuando la presión del émbolo. Ahora, vámonos abajo en el estado final. A esta presión de acá, igual hemos modificado porque hemos cambiado la temperatura. Un ratito. Un ratito. Ya. Esto era 2,0 ¿cuánto? 97 grados. ¿Sí, no?
¿Está bien, joven, esa presión? Sí. Ya, Sí, ingeniero. ya, ese es el estado inicial. Ahora vámonos al estado final. En el estado final, no sabemos cuánto es la presión. Como se calentó, entonces el calentamiento, el pistón se desplazó 30 centímetros. Va a seguir actuando el émbolo, la presión del émbolo, ¿sí? Que lo voy a poner con color verde, contorno verde, y lo hago más grueso. ¿Ya? La magnitud de esta presión, la magnitud de la presión del émbolo la voy a anotar aquí. Ya, a ver si está aquí. Ingeniero, una pregunta. Dígame, joven. La presión 1 en el estado 1, en la gráfica pusieron presión 1 igual a 2,097. Ya. Pero esa presión va con los 121, a ver, dice 121 grados, ¿no? Centígrados. Así es. Que se calienta, pero inicialmente dice que está a 100 grados. No. Inicialmente acá está el problema. Mire, dice que está a 121. Aquí está. 121. Listo. Disculpa. Entonces, lo que pasa es que le hemos cambiado el dato. Era 100 inicialmente. Efectivamente era 100, pero lo hemos cambiado a 121 sobre la marcha. Entonces ya la presión 1 es 2,097. Muchas gracias. ¿Ok? Ya. Bien, voy a copiar este dato de acá que me va a servir para hacer el diagrama de cuerpo libre del estado final. Ya. Entonces, voy a cambiar el tamaño de la letra porque está muy grandote, digamos, para que pueda. Ahora sí. Esa es la presión del émbolo que lo notamos acá. La presión del émbolo. En el estado final se mantiene constante, es decir, no va a cambiar. Ya, pero en el estado final, aparte de que actúa la presión atmosférica, la presión del émbolo, ya entra en juego la presión del resorte. Aquí le voy a poner así. Porque el resorte ya está trabajando duro y parejo ese resorte. Lo voy a poner con color, a ver, ¿con qué color lo puedo poner? Con rojo, digamos. Y le voy a poner algo más grueso. ¿Sí? Esta sería entonces la presión del resorte. A ver, parece que el rojo no está bien, digamos. Vamos a poner un color, a ver. Color marrón, digamos, ¿ya? Bien, entonces esta es la presión del resorte, que está actuando en el estado final. Le ponemos presión del resorte. Entonces en el estado final ya hay tres presiones. La atmosférica, la del resorte y la del émbolo. Y claro, como estamos buscando la presión final, aquí podemos decir lo siguiente directamente. La presión final va a ser igual a la suma de las tres presiones. ¿Ya? Va a ser igual a la suma de las tres presiones. Más ya. Bien, decimos acá, presión final es igual a la presión atmosférica
más la presión del émbolo, y acá entra más la presión del resorte. Ya está, esa es la presión final. Ahora, de estas tres presiones, esto vale 1,033. La presión del émbolo también la hemos calculado. Solamente falta la presión de resorte. Y la presión de resorte es igual fuerza de resorte sobre área de resorte. Y la fuerza de resorte, el problema dice que es directamente proporcional al desplazamiento del émbolo. Y para que esto sea una igualdad, la fuerza es igual a K por X. Sí, eso se llama ley de Hooke, que han visto en física 2 y en física 1. Entonces yo voy a aprovechar ese conocimiento de la materia básica de física 1 y aquí anoto lo siguiente. Copio todo lo mismo, nada más que acá, en vez de la presión de resorte, pongo, ¿no?, la fuerza de resorte sobre el área de resorte. Y se sabe que la fuerza de resorte es K por X. K por X. Esa es la fuerza de resorte, dividido entre el área del pistón, el área del émbolo. Se conoce la constante K. Esto lo voy a aumentar de tamaño para que se vea en el zoom. Vamos a aumentar a 16. Se conoce el K, vale 9,7 kilogramos fuerza por metro. Se conoce K, que vale 30 centímetros. Lo que falta es el área. Cálculo del área. Cálculo del área. Ya, entonces vamos viendo acá arriba, a ver. Aquí. Esto está en 2D. Si lo dibujamos en 3D, sería algo así. Estoy dibujando el estado final. Sería un cilindro, ¿sí, no? Visto en 3D. Voy a aumentar un poquito el tamaño. Ahora sí. Ahora sí. Entonces se observa que el área, si lo vemos de arriba, va a ser igual el área de un círculo. ¿Sí, no? O sea, el volumen de esto es el volumen de esto va a ser igual el área del círculo por la longitud o por la altura. Válido para el estado final y también es válido para el estado inicial. Este es el estado inicial. Aquí el volumen es menor. Ya, sería así en 3D. Esto sería el volumen inicial. Ya está en 3D. El volumen inicial del sistema. Entonces, tenemos la longitud. Aquí se movió la longitud, ¿no? Lo voy a subir esto un poquito más arriba. Esto viene ahí. Y ya un ratito. Primero lo subo este. Ya. Ya. Entonces, está un poquito muy grande. Ya. Ya tenemos entonces, tenemos la longitud inicial que es 0,5 metros. ¿Qué más tenemos? Tenemos el volumen inicial de esto, que vale ¿cuánto? 10 litros. ¿Sí? Son 10 litros. Entonces, el volumen de un cilindro es igual al área de la base por la longitud. Entonces, el área de este círculo lo calcula, o el área del cilindro lo calculamos por geometría básica. ¿Ya? Por geometría básica. Este no va a servir. Lo pongo allá abajo en el cálculo del volumen. Perdón, el cálculo del área. Ya, entonces, continuando, acá decimos, el volumen del sistema va a ser igual
área por longitud. Área por longitud. O sea, área de la base por la longitud o la altura, digamos, ¿no? Aquí despejamos el área. Va a ser igual. Saquen su calculadora. Van a hacer ahorita un cálculo. Volumen total sobre la longitud total. Ya. Entonces, el volumen inicial es 10 litros. Le podemos poner este subíndice. A ver, pongámosle subíndice. El área va a ser el mismo para los dos estados termodinámicos, pero el volumen es volumen inicial. Entonces, amerita colocarle un subíndice para diferenciar. Ya, acá sería entonces volumen inicial sobre la longitud inicial. Esto vale 10 litros. 10 litros. La longitud era 0,5 metros, pero esos 0,5 metros son 50 centímetros. Si no, aquí está el dibujo inicial. 0,5 metros son 50 centímetros. Lo vamos a poner en centímetros. Ya. 50 centímetros. Ahora hacemos una conversión. Decimos lo siguiente. Un centímetro cúbico. Un centímetro cúbico equivale a 1000 litros. A ver, no. Un litro más bien. Un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Ahora sí. Ahora sí. A 1000 cc. Entonces el litro con litro se simplifica. Centímetro con centímetro cúbico queda centímetro cuadrado. Bien, ¿cuánto sale la sección del pistón o del émbolo? 200, ingeniero. ¿Clavado sale? Ingeniero, clavado. Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces 200 centímetros cuadrados. Bien. Entonces ya con esto podemos responder el inciso A. Podemos decir entonces que estábamos buscando. Ingeniero, disculpe que le corte. Perdón que le corte. Dígame. Es que mi celular se está por apagar y estoy en mi trabajo, no hay cómo lo haga cargar, ingeniero. ¿Será que puedo retirarme de la clase por el día de hoy? Claro que sí. La clase no es obligatoria, digamos. Puede retirarse, no hay drama. Y por si acaso tomaba lista, ingeniero, no tengo ninguna falta y era por eso. Ya. De todas maneras, me hace acuerdo la próxima clase si es que ya moriste hoy día, ¿ya? Ya, ingeniero, yo le acuerdo. Disculpa, gracias. Listo. Bien, entonces, continuando. Esta área estábamos buscando para calcular la presión final, ¿no? Entonces, ahora vamos a reemplazar. Reemplazando el área en la presión final. En la presión final. Entonces voy a copiar esta expresión matemática tal cual y lo reemplazo. Y lo vamos reemplazando. ¿Ya? Vamos reemplazando en esta expresión. Conocemos la presión atmosférica que vale 1,033. Si no, ¿qué unidades tiene? Allá arriba están las unidades. Para copiar, esto me va a servir. Ya. Lo copio. Ahora, la presión del émbolo también lo tenemos allá arriba. Esto de acá es, ¿no? Eso lo copio y lo pongo acá. La presión del émbolo. Ahora, el K de resorte
El problema dice que vale 9,7 kilogramos fuerza sobre, no sé si es sobre metro o centímetro. Vamos viendo allá arriba. Centímetro, dice. Sobre centímetro. Y se ha desplazado 30 centímetros por 30 centímetros. El área del pistón, 200 centímetros cuadrados. Lo reemplazamos acá. Ups. Ahí. Ups. Y a ver, otra vez voy a intentar. Tampoco lo voy a guardar porque ahorita se va a borrar todo. Ya, anotamos pues, ¿no? Esto es 200 centímetros cuadrados. Ya. Entonces, centímetro con centímetro, si se simplifica, queda kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Todo está homogéneo en las unidades. Dícteme cuánto vale la presión final del sistema. Ya, ahora sí. Sale en 3,55. 3,552. 552. 552. Bien, una presión relativamente alta. Ya voy a copiar las unidades. Ups. Ya. Listo, ya está resuelto el inciso B. Voy a homogeneizar el tamaño acá. Que todo sea 14. Ya. Y lo enmarco. Esta viene a ser mi respuesta del inciso A. Acá sería entonces sin relleno. ¿Qué dice María Isabel Saldaña? Disculpe, ingeniero, lo siento. Está su micrófono activado, la voy a silenciar ya. Sí. Y ahora sí. Bien. Vamos respondiendo el inciso B. El inciso. Determine el trabajo mecánico neto en forma analítica. Ya. Entonces acá copiamos esta pregunta y comenzamos a resolver. Entre todos juntos. Ya. Cálculo del trabajo neto. Claro, lo está pidiendo en forma analítica, entonces calculamos en forma analítica. Ups. Cálculo del trabajo mecánico neto en forma analítica. Bien, ya habíamos visto, bueno, no tengo acá, pero me puede servir este calor de acá. Este símbolo me puede servir para indicar lo siguiente. Ya. No va a dar aquí, pero a ver hasta dónde des, ¿no? El trabajo neto, que va a ser igual trabajo, W, digamos. Ups. Ya. W. Lo voy a poner con color negro ya, porque nada que ver que esté en rojo, digamos. Ya. Entonces está tapado acá mi tamaño tipo de letra. Ahora sí. Esto es igual a 3 trabajos, ¿sí? Vamos insertando esos trabajos. Primero tenemos el trabajo contra la presión atmosférica, trabajo contra la presión del émbolo y trabajo contra la presión del resorte. Son 3 trabajos. Trabajo contra la presión atmosférica. Más
trabajo contra la presión del émbolo más el trabajo contra la presión del resorte. Ya, estos trabajos contra la presión atmosférica del émbolo ya lo habíamos visto en una clase anterior. ¿Sí, no? Ya sabemos cómo se calcula, eso no hay drama. El drama sería el trabajo contra la presión del resorte. Entonces, calculemos ese trabajo. Ese trabajo, a ver, pero lo voy a colocar acá. Voy a colocar acá, control C. Ya, para recordar, este trabajo contra la presión atmosférica va a ser igual. Presión atmosférica por el cambio de volumen, ¿se acuerdan? Si no, aquí sería volumen final. La fórmula ya fue deducida en clase. Volumen final menos volumen inicial. Ya, volumen final menos volumen inicial. Ups. Y el trabajo contra la presión del émbolo es lo mismo que esto, exactamente lo mismo. Nada más que en vez que sea presión atmosférica, viene a ser presión del émbolo. ¿Sí? Entonces aquí el único drama sería el trabajo contra la presión del resorte. Tenemos la presión atmosférica, tenemos la presión del émbolo, tenemos el volumen 1, el volumen 1 se conoce, el volumen 2 lo vamos a calcular. Pero comencemos con el trabajo contra la presión del resorte. Cálculo de vamos calculando este trabajo neto. Ya. Esto lo calculamos por definición, ¿ya? Recordemos que el trabajo se define de la siguiente manera. Diferencial de trabajo es igual a fuerza por diferencial de X. Esta fuerza de acá, esta fuerza del resorte, el problema dice que es directamente proporcional al desplazamiento del émbolo. Entonces hay que ocupar, digamos, un signo de proporcionalidad. ¿Dónde está ese símbolo? Aquí está, proporcional al desplazamiento del émbolo. Para que esto sea una igualdad, se multiplica por una constante K. Sería K por X. Y a esto se llama ley de Hooke. Ley de Hooke. Entonces podemos reemplazar este K por X acá. Vamos reemplazando acá. En la definición de trabajo, vamos reemplazando. En vez de poner la fuerza, le ponemos K por X. Listo. Ahora lo único que tenemos que hacer es integrar ambos miembros. Eso es lo que hay que hacer. Integrar ambos miembros. Ya. Aquí voy a poner dos signos de integral. Ya. Integramos ambos miembros. Aquí sería trabajo, digamos, diferencial de trabajo. Voy a copiar esto de acá. Ya, lo copio aquí. Y claro, esto va a ser el trabajo de resorte. Le puedo poner de 1 a 2, indicando que es para el resorte, y después le pongo nomás trabajo de resorte. Y aquí va a ser igual, de 0, voy a integrar de 0 a K, o de 0 a X. Hay que integrar X por diferencial de X, ¿ya? Entonces, haciendo la integral, aquí va a quedar nomás lo siguiente. Trabajo contra la presión del resorte en el primer miembro. Ya, vamos notando. Trabajo de resorte. Eso quedaría igual. A ver, ¿quién me puede decir a qué es igual esta integral definida?
dejo de compartir pantalla para ver quién es el toro, digamos. Integral de x por diferencial de x, de 0 a x. Una integral definida. ¿Quién me puede decir a qué es igual? Activen su micrófono y yo soy todo oídos. Igual a x al cuadrado sobre 2. Excelente. Ernesto Celaye Toro. Le achunté, ¿no? Yo dije, ¿quién será el toro? Apareció el toro Celaye. Bien, Celaye. Ya, entonces, vamos continuando. Efectivamente, es como dice Celaye. Esto es x cuadrado sobre 2. En otras palabras, es un medio, ¿ya? Un medio de x al cuadrado. Acá le vamos a poner entonces, ya. Aquí, al cuadrado. Y si ustedes recuerdan, un medio de... Ah, me falta la K, ¿no? Me la comí la K, aquí. Acá me la comí la K, pero lo voy a colocar. Pero lo integral está bien. Lo que pasa es que cuando uno integra, el signo, la constante sale fuera del signo de integral, ¿sí? O sea, digamos, está ahí, ¿no? Y el K, como es constante, sale fuera del signo de integral. Acá lo voy a sacar ya. Lo voy a copiar. Ya. Y aquí lo pongo y el K lo saco. Este K lo pongo adelante. Ahora sí, ¿no? Entonces, efectivamente, esto es x cuadrado sobre 2. En concreto, haciendo ya el resumen, un medio de K por x al cuadrado. Si ustedes recuerdan, esto se llama energía potencial elástica del resorte. Con ese nombre. Lo que pasa es que en física básica se ven dos tipos de energía potencial. La energía potencial gravitatoria, que está en función de la altura, y esta energía potencial elástica, que es del resorte. Y que para nosotros en termo viene a ser el trabajo contra la presión del resorte. Bien, entonces ahora ya podemos reemplazar en forma algebraica, reemplazando ya este trabajo de resorte en trabajo neto. ¿Dónde está el trabajo neto? Está arriba, ¿no? Acá. Este simbolito me va a servir para anotar acá. Ya. Bien, entonces copio esta expresión de acá. Lo voy a un poquito simplificar para luego hacer los cálculos biliares. Ya. Entonces, esto de acá, aquí, ups, ya, esta corresponde acá. Ya está. Ahora fíjense, se puede factorizar factor común, polinomio, digamos, esta diferencia de volúmenes, lo podemos factorizar. A ver, factoricémoslo, porque se ve muy largo, esto parece un chorizo. Entonces lo vamos a simplificar factorizando. Quedaría así. Quedaría presión atmosférica más la presión del émbolo. Si no, cerramos paréntesis. Y todo esto dividido entre este cambio de volumen. Y hasta ahí, digamos. Estoy factorizando. Factor común, polinomio. Ya está factorizado el cambio de volumen. A esto le agregamos esta energía potencial elástica del resorte, que para nosotros es el trabajo contra la presión del resorte. De aquí se conoce todo, menos el volumen final. Entonces, pero para volumen final ocupamos la geometría básica. ¿Dónde está? Este es el estado final, ¿no ve? Aquí podemos colocar. El volumen final va a ser igual el área de la base por la longitud final. La longitud final es 0,5 metros, o sea, son 50 centímetros más 30. ¿Sí?
Esa es la longitud final. Y el área vale 200 centímetros cuadrados. Calculamos el volumen. El volumen por geometría básica es área por longitud. Tenemos el área que vale 200 centímetros cuadrados. La longitud final que vale 80 centímetros. Se calcula el volumen final. Entonces lo calculamos aquí abajo. Hacemos un calculito extra. Cálculo de volumen final. Entonces insertamos acá volumen final. Y acá va a ser igual. El volumen final va a ser igual. Volumen final va a ser igual al área por la longitud final. Ya. Vamos reemplazando acá. Entonces sería área de... Bueno, este está... Aquí me equivoqué, digamos. No era eso. Era al revés. Ahora sí. Volumen final. Volumen final igual al área por la longitud final. Ya, vamos reemplazando los valores y veamos cuánto sale el volumen final. El área va a ser el mismo para cualquier estado termodinámico, 200 centímetros al cuadrado. Ya. Centímetros cuadrados. Por la longitud, que ya se dijo que era 80 centímetros. 80. Pero esto no va a centímetros cúbicos, ¿no? Lo podríamos llevar a litros, ¿no? Sí, a litros lo podríamos llevar. Después ya trabajamos en litros, lo llevamos todo a centímetros cúbicos, o si no, lo dejamos en centímetros cúbicos, ¿no? Ya, a ver, llevémoslo a litros. Ya, entonces, ¿cuánto sale, jóvenes, en litro esto? Podemos decir lo siguiente. Un litro tiene 1000 cc. Haciendo operaciones algebraicas, el volumen final había sido en litros. ¿Sale exacto o sale variado con decimales? Exacto. Exacto. ¿Cuánto es? 16 litros. 16 litros. Listo. Ya ve, esto, bueno, le voy a poner litro ya, porque si le pongo, si le pongo la L minúscula, miren así, sale nada que ver, digamos. Entonces ya para que no quepe la menor duda, 16 litros. Ya. Entonces ahora esto hay que reemplazar, ¿dónde? Aquí. Vamos reemplazando esos 16 litros en la fórmula de trabajo neto. Reemplazando. Control C. En trabajo neto. ¿Alguien quiere entrar? Voy a dejar de compartir para que entre. Ya, ahora sí. En trabajo neto. Ya. Bien, entonces hay que reemplazar todas las variables acá y sacar el trabajo neto. Vamos reemplazando. Ups. ¿Dónde está? Es todo esto. Lo reemplazamos acá. Ya. Por si acaso, la presión atmosférica más la presión del émbolo, esto viene a ser la presión inicial. Si ustedes recuerdan, la suma de estas dos presiones es la presión inicial. Puedo borrar todo esto y simplemente colocar así.
en vez de la presión atmosférica, ponerle presión 1, porque la presión 1 es la atmosférica más el émbolo. Miren, se reduce más. Ahora sí, voy reemplazando. Ya, esta presión 1 vale 2,097. Y hay que colocar con sus respectivas unidades. ¿Dónde está la presión? Por acá. Control C. Aquí está. Por el volumen final vale 16 litros. Entonces esto es 16. El inicial era 10 litros. ¿Sí, no? Y esto es litro. Sí. Litro. Ahora hacemos una pequeña conversión. Decimos lo siguiente. Una pequeña conversión. Decimos 1 litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Ya, entonces aquí voy a agregar para poner centímetro cúbico. Ya está. Litro con esto se simplifica. A ver cómo es la cosa. Litro que se va. Claro, y queda kilogramos fuerza por centímetro. Lo podemos, la respuesta, ¿en qué está la respuesta de este problema? Vamos a chequear, porque tiene respuesta, aunque la respuesta, no le puse respuesta, jóvenes. Ya, pero no importa, digamos. Pero en el práctico creo que tiene respuesta. Ya, lo podemos dejar en kilocalorías por estrategia, pero ahorita se va a ir, digamos, o lo dejamos en kilogramos fuerza por metro, ¿ya? Por, decimos, en kilográmetro. Ya, decimos acá. 100 centímetros, a ver, no, 1 metro más bien, tiene 100 centímetros. Y va a quedar en kilográmetro. Llevémoslo a kilocalorías, pero aquí parece que ya no me va a entrar ya, dejémoslo nomás en kilogramos fuerza por metro. Ahora, el K vale 9,7 kilogramos fuerza sobre centímetro. Sobre centímetro. Ya. Ahora, el X, 10 centímetros, ¿cuánto? 30 centímetros se eleva, ¿sí? Entonces acá ponemos 30 centímetros al cuadrado. Ya no va a entrar esto. Voy a disminuir el tamaño de la letra, ¿listo? Para que me entre en esta fila. Voy a poner, si lo pongo en 12 o en 14, a ver, intentaremos. Luego decimos por última conversión. Decimos, esto queda kilogramos por centímetro. Un metro tiene 100 centímetros. No dio. Ya, voy a tener que disminuir el tamaño para que entre. No queda otra alternativa. Ya. Todo queda en kilográmetro. Bien, jóvenes, calculen. ¿Cuánto sale? ¿Cuántos kilográmetros? 169,47, ingeniero, me salió. A ver. A ver qué dicen los demás. Escuchemos qué dice el resto. ¿Cuánto digo, joven? Me sale 169,47. 44. Ustedes son los tipos de los cálculos, jóvenes.
Soy todo oídos. 127,275. No sé. A ver, ¿está bien así? 169,47. ¿Cuánto? 169,47. 169, coma. 47. ¿No tiene más Me decimales? están elevando el 30 al cuadrado, pero no. Igual me sale 169,47 igual me sale. Ya, a ver qué dicen los demás. Escuchamos. Sí, 169,47. Perfecto, ya tenemos esto. Y ahora lo podemos llevar a kilocaloría, porque la respuesta en el plástico está en kilográmetros, también hay en kilocalorías. Entonces hay una gama, digamos. Se sabe de que una kilocaloría equivale a 427 kilogramos fuerza por metro. Entonces, en kilocaloría, ¿cuánto sale de trabajo? Este trabajo neto. 39,88. 39,88. 68. Ingeniero, sería mejor en fracción. ¿Cuánto sale en fracción esto, jóvenes? ¿Cuánto sale en fracción esto? Sale 2.421 sobre 61.000. Diré sobre 6.100. Ya bueno, ya no me importa, puede ser en fracción o así, digamos. ¿Cuánto sale? ¿Está bien ese trabajo? ¿Está cerca por ahí? Sí, Es Sí, está 68. bien. 68. No es 68. 68, ¿así? Sí. Sí. Perfecto. Listo, ya está Sí. resuelto el problema. El inciso B. Ya está. Sin relleno. Bien, jóvenes, ya está entonces resuelto el inciso B. Ahora el inciso... Pero antes que resolvamos otro inciso, las consultas, sí, porque por ahí estoy avanzando, no me están entendiendo nada de repente, estoy hablando al fósforo. ¿Se entiende, jóvenes, o no se entiende? Se entiende, Inge. ¿Se entiende, ingeniero? Eso. ¿Se entiende? Ingeniero, Si, se entiende. si no entienden, me dicen, ya, yo explico de nuevo, digamos, no hay drama. Tenemos hasta octubre. Tenemos harto tiempo, ¿no? Tenemos todo agosto, tenemos todo septiembre. Yo creo que hoy día voy a llegar hasta ciclos de regenerativo. Tengo que llegar, por lo menos, ciclos donde haya 10 estados termodinámicos, por decir, ¿no? Porque la verdad que así en forma virtual se avanza más. Este problema, si yo lo hubiera resuelto en mi casa, lo hubiéramos terminado en 20 minutos, digamos, ¿no? Yo le digo, se hace así, listo, digamos. Pero no lo veo tan conveniente, jóvenes, porque prefiero que ustedes interactúen, que calculen, que saquen valores de tabla, que verifiquen. ¿Sí, no? Porque yo lo puedo sacar, tener el problema de ya sacado valores de tabla, ya todo calculado, todo asado y cocido, digamos. Pero no lo veo bien. Yo prefiero que ustedes calculen, prefiero que entren a tabla, vean el valor, si hay o no hay. Algunos dicen un valor y otros dicen otro. Igual en los cálculos, ¿no? Ya. Bien, jóvenes, pero parece que el problema vamos a quedar ahí nomás porque ya pues se fue el tiempo, jóvenes. Ya estamos casi hora y media. Y seguir avanzando se hace cansador, tanto para ustedes como para mí. Pero le pongo una pauta, lo que falta. ¿Qué falta? Falta lo siguiente. Ya hemos resuelto el inciso A, ya está resuelto el inciso D. Hay que calcular el inciso. El inciso D es la gráfica. Eso hemos hecho ya 2 o 3 gráficas. Ustedes lo pueden graficar. Ya. El trabajo mecánico neto en forma gráfica, dice, en forma gráfica. Le voy a dar la pauta para que ustedes lo hagan, ¿ya? Le voy a dar la pauta. Una pauta solamente. En unos 2 o 3 minutitos y luego terminamos la clase.
Van a hacer lo siguiente para responder la pregunta, el trabajo en forma gráfica. Pasa que el trabajo se puede calcular en forma analítica y en forma gráfica. Y en forma gráfica sería algo así. Ustedes tienen que graficar primero en un diagrama presión versus volumen total. Ponen su eje de la presión, ponen su eje del volumen, ¿ya? Luego ubican el estado termodinámico inicial, ¿ya? Aquí ya está ubicado, digamos. Aquí hay un cierto volumen 1. Ya esto solamente es pauta, ya no estoy resolviendo por si acaso, ¿ya? El volumen 1, digamos, y por aquí está la presión 1, ¿no? La presión 1. Que lo tienen, pues, ¿no? O sea, esos valores tenemos. El volumen 1 vale 10 litros, la presión vale 2,097. Se conoce. El estado final está, digamos, por acá. Se encuentra por acá. Digamos ahí, ¿ya? Esto se encuentra la presión final, que ya lo hemos calculado, la presión final, que vale 3 puntos y algo, ¿sí? Lo tenemos. También hemos calculado el volumen final, ¿no? Que nos ha salido 16 litros. Ya está ubicado. Este diagrama es presión versus volumen total, o sea, no es el diagrama de Andreu. Listo, ya está. Entonces, ¿qué hacen ustedes para sacar en forma gráfica? De aquí, en esta parte, en este tramo, se cumple la ley de Hooke, porque la fuerza es proporcional al desplazamiento. Listo. Ahora, lo único que tienen que hacer es, por geometría básica, calcular dos áreas. Calculan primero este área de acá. ¿Cómo se calcula el área de este rectángulo? Base por altura. ¿Y cómo es la base? B2 menos B1. La altura, P1. Sacan esa área. Claro que tendrán que transformar, obviamente. No van a transformar y llevarlo a kilocalorías. Ya tienen, ese área representa el trabajo contra la presión inicial de 2,097. Luego calculan otro área, ¿ya? Otro área, donde está el triangulito. Este puede servir, ¿no? Lo volcamos a ver. Este puede servir. Vamos a cambiar de relleno para que... Ya. Listo. Lo que tienen que hacer ustedes es lo siguiente. Calcular esta área de acá. Ya. Calcular el área de este triángulo. Bueno, está, digamos, lo bajamos un poquito ahí. Y esto también ahí. Ahí. Y este un poquito lo llevamos más allá. Ya está. Ya, lo que tienen que hacer es calcular este área de acá. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? La base va a ser B2 menos B1 por la altura. P sub 2 menos P sub 1 y lo dividen entre 2. ¿Sí, no? Ya está. Entonces, el trabajo neto va a ser la suma de las dos áreas. El área de este rectángulo más el área del triángulo. Repito, el área del triángulo se calcula B sub 2 menos B sub 1, ¿ya? Que es la base, por la altura, P sub 2 menos P sub 1. Eso dividido o partido entre 2. Ya tienen. Entonces, el área del triángulo más el área azul, la suma de las dos, sale el trabajo neto. Le va a salir igualingo que el trabajo que hemos calculado en forma analítica. Es más, hay algunos problemas en termodinámica que es difícil calcular el trabajo en forma analítica. Sí o sí hay que calcularlo en forma gráfica. Hay problemas que en forma analítica no se puede calcular. No se puede. Es complicado, digamos. Pero es más fácil calcularlo en forma analítica. Perdón, en forma gráfica. Uno lo grafica, los volúmenes y las presiones, y determina el área, calcula esos áreas y ese es el trabajo. ¿Listo? Bien, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna consulta?
No hay pregunta. Ingeniero, ¿cómo se calcularía el área para un globo? Ese es otro problema. Otro problema. Eso lo vamos a ver después. He agregado yo ahí, he agregado en el práctico. Efectivamente hay un globo. En realidad, digamos, no se calcula el área del globo. Hay que tomar en cuenta el volumen del globo. El volumen del globo es pi tercio por radio al cubo o pi sexto por diámetro al cubo. Hay dos formas de calcular. El volumen. Eso sí, pero no el área, el volumen. Es 4 tercios de pi por r al cubo. O si no, pi sexto por diámetro al cubo. Pero eso es el volumen. Entonces, eso está en el práctico, ¿no? Ahí no se toma en cuenta el área, sino el volumen. Hay que sacar todo en función al diámetro. Ya, gracias, ingeniero. Listo, Nina. Nina, José, Brian. Ingeniero, disculpe. Dígame, Yaeli Durán. Este ejercicio lo vamos a completar como práctica. En realidad el práctico que les he dado no es para este miércoles, es para el lunes. Completo los 4 ejercicios. Vayan haciéndolo, digamos, vayan haciéndolo, ¿ya? Y lo que falta aquí puede quedar como trabajo práctico, porque falta la gráfica PV, ¿ya? Y falta trabajo en forma gráfica. Entonces esto lo pueden, digamos, incluir como trabajo práctico. No para este miércoles. O si no, esto que falta lo de hoy día, para el miércoles, digamos, ¿ya? Y lo otro, que hay más problemas, para el lunes. El lunes lo recojo. ¿Listo? Ah, ya. Ya, ingeniero. Entonces, Gracias. lo que queda pendiente de este problema, me lo traen resuelto el día miércoles. Y si tienen alguna duda, ese mismo miércoles lo resolvemos, vemos la duda, ¿ya? Ya. Ok. Muchas gracias. Bien, jóvenes, parece que no hay más preguntas. Vamos a dar por finalizada la clase de hoy día. Nos estamos viendo entonces el día miércoles, jóvenes. ¿Ya? Bueno, jóvenes, me despido de ustedes. Se cuidan, ¿ya? Gracias. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Luego